tardes, estimados alumnos. Los saludo desde la bella ciudad de Hermosillo, Sonora. Y en esta ocasión vamos a ver el tema los fundamentos del currículum. Es un tema muy importante y lo estudiaremos en esta semana 4. Los fundamentos sobre los que se constituye un currículum son 4. Los históricos, los filosóficos, los psicológicos y los sociológicos. Estos 4 fundamentos son muy importantes a la hora de construir o constituir un currículum o programa curricular. Empezamos con los históricos. La tradición y los procesos históricos constituyen un factor clave y determinante en el campo de la educación y ejercen una profunda influencia sobre el desarrollo de un currículum. Es decir, la historia dice qué fue, qué es y qué va a ser de una sociedad. Es decir, la historia puede proyectar. Entonces, la educación tiene mucho que ver con los procesos históricos porque es la historia la que determina qué es lo que se necesita en un determinado momento para una sociedad determinada. Por ejemplo, la educación en Grecia en los siglos 7, 6 a.C. estaba enfocada al bienestar público, a lograr el bien común porque era lo que se necesitaba en ese momento. Mientras que en Roma, por ejemplo, el objetivo primordial era inculcar la moral y las virtudes sociales y mantener las leyes, el orden, la costumbre, la religión. Es decir, cada sociedad tiene ciertas necesidades y sobre eso se va construyendo un determinado currículum. Otro fundamento muy importante es el filosófico, el cual se divide en 3 categorías: la ontológica, la epistemológica y la axiológica. La ontología tiene que ver con lo que es la realidad, es decir, a la hora de elaborar un programa curricular se tiene que ver la realidad. ¿Qué es lo que impera en un determinado momento en una sociedad para poder de ahí partir a la elaboración de un currículum? La base epistemológica tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, es decir, qué es lo que se necesita que el individuo y esa sociedad en la que está inmerso aprenda. ¿Qué es lo que se necesita saber? Está directamente relacionada con lo que es el conocimiento. Y el factor axiológico tiene que ver con los valores, es decir, ¿qué es lo que es bueno para esa sociedad en ese momento? ¿Qué se debe preferir? ¿Qué es lo deseable? Cada programa curricular tiene inmerso una serie o una gama de valores. Por ejemplo, en UNIDEP, los valores que se promueven son la lealtad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, el esfuerzo y la creatividad. Esos son los valores que son sellos de nuestra universidad. Hay otras universidades que tienen otro programa de valores que también son su sello. Entonces, tiene mucho que ver el sello que se le quiere imprimir a un determinado currículum y también se puede hacer a través de los valores, no solamente del conocimiento. El fundamento psicológico te dice lo que es el cómo. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías psicológicas y el aprendizaje se define dependiendo de la teoría de aprendizaje que sustentemos. Entonces, un currículum tiene que estar sustentado en una teoría de aprendizaje para que determine el cómo se van a aplicar o impartir esos conocimientos, esos valores que se definieron en el fundamento anterior que vimos, que fue el filosófico. Hay un fundamento muy importante que es totalmente determinante en un diseño curricular, que es el sociológico. ¿Por qué? Porque la sociedad, la cultura, el sistema de valores tienen un efecto muy marcado en el currículum. Es el fundamento sociológico el que te va a decir qué es lo que necesitas
necesita una sociedad en un determinado momento. Si necesita más maestros, si necesita más doctores, si necesita más ingenieros en sistemas o más ingenieros mecatrónicos. ¿Qué es lo que necesita? Necesita personas que tengan ciertos valores, que tengan cierto perfil. La sociedad o el mercado laboral te va diciendo qué tipo de profesional se requiere para que el sector laboral se levante y que la economía de un país prospere. Por ejemplo, los currículums de algunos países asiáticos han sido muy completos, pero me llama mucho la atención que quitan de sus currículums todo lo que tenga que ver con patriotismo. No estoy hablando de todos, pero sí, por ejemplo, de Japón se quitó todo lo que es el patriotismo dentro de los programas curriculares porque ellos no lo necesitan en ese momento, pero por ejemplo en nuestro país es un elemento clave que se tiene que reforzar y por eso dentro del programa curricular se sigue promoviendo el patriotismo como un valor muy importante dentro de nuestro programa o sistema curricular nacional, por lo menos en educación básica. Entonces, retomando lo que es la clase, hay 4 factores fundamentales a la hora de construir un currículum. Como vimos, los históricos, los filosóficos, los psicológicos y los sociológicos. Muchachos, me gustaría conocer su opinión, me gustaría que me dieran sus comentarios, que me retroalimentaran y platicáramos más a fondo de este tema que es tan interesante. Muchas gracias, les envío un cordial saludo.